niño homosexual está en guerra. No sabe todavía que es homosexual, ni que está en guerra. También desconoce las causas de ambos hechos. Sin embargo, nació en guerra. Maldición, la de haber sido parido en territorio enemigo. El niño judío sufre la estupidez del mundo, y vuelve a casa y en su casa sus padres judíos le dicen: estúpido es el mundo, no vos. Y sabrá el niño judío que no está solo. El niño negro sufre la estupidez del mundo, y vuelve a casa y en su casa sus padres negros le dicen: estúpido es el mundo, no vos. Y sabrá que no está solo. El niño homosexual sufre la estupidez del mundo, y ni se le ocurre hablar con sus padres. Supone que se van a enojar, y para sus padres lo peor es creer que su hijo no es como ellos. El niño homosexual, solo por haber nacido en territorio enemigo, solo por haber sido parido homosexual, está en guerra. Con la religión, con la ciencia y con el Estado. ¿Cómo podría enfrentar un niño una lucha tan desigual? ¿Con qué armas? ¿Dónde está el adulto que lo escuche? Osvaldo Bazán. Empezar una escuela es angustiante, porque en el mismo instante que ingresás te ponen, por ejemplo, en una fila que vos pensás que no tenés que ir. En mi caso, yo tengo noción de mi masculinidad desde los 4 años, pero en ese momento que aprendí quién era, que me di cuenta quién era, que era él, automáticamente también me di cuenta que eso no lo podía hablar por el trasfondo cultural. Cuando llegó el momento de la escuela, obviamente me inscribieron como ella y me pusieron en la fila de ellas, porque vamos todos creciendo y el grado de agresión que recibimos las personas de la diversidad es muy fuerte. Hoy se habla mucho de bullying, el acoso en el colegio. En aquella época también existía, era terrible, porque siempre existía algún profesor que quería decirte cómo actuaba una nena y enseñarte cómo tenía que actuar una nena. Y los compañeros eran implacables, porque toda la construcción era muy masculina. Y las cosas distintas, bueno. Pensemos en 1988, a diferencia de las conquistas que hay hoy como red de interpretación o hasta de contención, era muy distinto, digamos, ¿no? En aquel momento no existía la noción de gay. A lo sumo existía la noción de marica u homosexual. Es decir, yo vengo de la clase obrera, mis viejos eran analfabetos, eran laburantes, y en el barrio estaban las locas del barrio, las que decían los maricones del barrio o los putos del barrio. O sea, el término homosexual era de avanzada, digamos, en aquel entonces. El término gay ni existía. Por lo tanto, el pasaje por el colegio no fue fácil, hay que decirlo, no fue fácil. Por lo tanto, no tenía, digamos, si tenía algún tipo de conflicto era más que nada por el entorno, por algún tipo de comentario. Pero tuve una madre muy defensora que me quería mucho, y una vez tuve una situación de medio de violencia, de bullying en el aula, y mi vieja se apareció en la escuela e hizo un quilombo de la Santa Madre de por qué me habían agredido estos chicos. Y a partir de ahí terminó. Empecé con el proceso de cambio. Primero empecé a planteárselo a mi mamá. Reaccionó bien porque no conocía, porque era más seguro, digamos, ¿no? Uno, digamos, si es gay o lesbiana pasa más desapercibido porque no es algo que se te nota, porque podés decirlo o no. Perdí muchos amigos, pero así también gané un montón. Y fue una construcción que costó, porque era el rechazo constante desde el género hasta el decir no, yo con vos no hablo más, o a vos te parece el cambio, ¿entendés? Y un montón de cosas que me llevaron a querer hacerlo más todavía. Una cuestión de poder hablarlo y blanquear, qué sé yo, no sé, por ahí. Claro, pasa que yo a ser militante y estar en todo, como claro, que doy la cara en muchos ámbitos y me parece que el ámbito donde más estoy, que es el colegio, también suma. bueno, a mí me parece que está bueno, me parece que está bueno también por mucha gente que por ahí le cuesta decir quién es, o sea, no decirlo, ser quién es. En el caso particular de Bruno, que yo no lo conocí como Bruno, vi toda su transformación, ¿no? Desde que se notaba que él no se sentía cómodo, porque al principio mantenía su identidad como Evelyn y después
de a poquito empezó a decir que él era Bruno, y bueno, y fue tratando de transformarse y cada vez se asentaba más, y ahí empezó los docentes venían y me comentaban que era Bruno, y bueno, le digo, bueno, es su identidad, y vamos a tratar de apoyarlo lo que podamos. Lo que me pasó, me hice pis. Tenía miedo porque ese no era mi lugar. En ese momento comenzó una serie de marginalidades. Porque cuando vas creciendo y empezás a decir, no, a ver, yo me voy a vestir como yo quiera, ya tenés crisis en tus casas, también la crisis se genera en el colegio. Porque claro, ahí venía una nena vestida de varón. Y eso no era aceptado. Menos en los años que me tocó hacer la primaria y luego la secundaria. Época en que en la Argentina sabemos lo que es discriminar. Y no solo discriminar, sino hacer desaparecer a alguien, porque fue la época de la dictadura. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Me fui a una marcha, me acuerdo, ¿no? Entonces, claro, me mostraste una marcha, yo me conocía con los compañeros de la Juventud Peronista, una marcha de derechos humanos con las madres de Plaza de Mayo, y de la comunidad homosexual argentina habíamos 2 personas y una bandera. Entonces dije, ¿qué hago? Fue una decisión. Agarré la bandera y marché delante de todos mis compañeros de aquel entonces. Y la analista de aquel tiempo, después tuve otros analistas, pero el analista de aquel tiempo dijo, no solo te hacía falta definirte, sino también encolumnarte, digamos, ¿no? Y digamos que a partir de ahí mi actitud cambió. Yo entré a la universidad como militante gay, entré a la carrera de la función pública como gay, entro como docente como gay. Yo lo primero que digo en el aula es, soy gay, por lo tanto cualquier comentario lo tomar como una injuria. Además ya todos lo saben, porque soy el profesor gay del colegio, digamos, esto es así. Creo que hay un paso previo en Argentina que ha tenido que ver con que la discriminación se volvió como un sentido negativo para el discurso, para el sentido común, ¿no? Adquirió la palabra un sentido negativo. Eso tuvo que ver, sí, con la fuerte política del Estado, con haber cumplido con los acuerdos de Durban y tener, fuimos creo el segundo país en el mundo en tener un plan nacional contra la discriminación y de tener una política muy activa. Ahora no, ahora está planchada, pero carteles recorriendo el conurbano que decían las palabras discriminan, las organizaciones trabajando en territorio, un fuerte discurso, o sea, se instaló en lo que podríamos decir la cotidiana de la cultura argentina, la discriminación como un valor negativo, ¿no? Que es la base de los chicos de hoy en día, discrimina mucho. Te discriminan por ser gordo, por ser negro, por ser judío, por venir de Holanda, por venir de Bolivia, por venir de China. Muchísimo. Yo me acuerdo un montón de situaciones cuando iba a la primaria de maldad, ¿viste? Los chicos tienen esa maldad que no lo hacen de malos, digamos, pero no hay quien lo contenga al pibe. Está firmado por Luana y tiene la foto de Luana. Esta lucha es de ella. Yo solamente la acompañé y la escuché en el momento que ella quería que la escuchara. Ver cómo ese nene que se destruía delante mío se iba levantando cuanto más nena era. O sea, cuanto más yo le permitía ser, más feliz estaba. Estamos preparados en los establecimientos no están preparados para recibir personas trans. Cuando venga el primer varoncito trans, que ellos creen que es varón, porque en realidad es ella, porque ya está definiendo qué quiere. O cuando venga
expresando su género, no se está preparado todavía. ¿Qué va a pasar? Porque no sabe. Todavía es un interrogante. En la secundaria se ve más la violencia física y ya de grande directamente te matan. Porque ese mismo chico que en la primaria te decía vos puto, vos maricón o vos invertido, y en la secundaria te buscaba después de clase para cagarte a palo o en el recreo para insultarte y denigrarte, el día de mañana cuando hace grande te ve y te mata. Es muy simple. La violencia siempre genera más violencia y esa criatura que crece y que le permiten ese tipo de violencia, el día de mañana la implementa. El homicidio ocurrió el 6 de mayo de 2010 en José Ignacio Díaz, tercera sección. Torres es padrastro de una joven de 17 años quien tenía una relación sentimental con la víctima y ello habría sido la causa del crimen. A mí me parece que el trabajo nuestro es fundamental acá. Y además en la escuela mucha gente ha podido encontrar, así como en la escuela mucha gente ha sido discriminada, porque lamentablemente sigue pasando eso, también mucha gente, muchos chicos, muchas chicas han logrado ser ellos mismos. Porque en las casas, el otro día me contaba un alumno que la mamá le pega cuando se viste de mujer. Él no sabe todavía qué quiere, no sabe, pero lo que sí sabe es que cuando va al colegio y se peina o se viste de una manera y va con las uñas pintadas y viene y me cuenta a mí todo lo que le pasa, él ahí está feliz porque él ahí, de hecho la madre no le firma ni el cuaderno de comunicaciones porque qué horror, ¿no? No es una cosa, una qué lucha. Tremendo. Es tremenda la lucha de la madre contra ese chico, pero bueno, el chico ahí está feliz y me decía, yo no sé todavía lo que quiero, lo que no quiero. Lo que sí es que lo que quiero es hoy no digo, pero que una cosa me quiero poner esto y me lo pongo y está buenísimo. Digo, y no importa, como decías vos, digo, a mí lo que me importa es cómo son como seres humanos. Pero una cosa es lo que puede opinar la sociedad, que va a decir, bueno, puede haber gente pacata de otra generación que no lo comprende todo, digo, pero la propia madre, digo, yo qué sé, no sé, yo soy mamá y si mi hija viene mañana y me dice, quiero hacer un chaboncito, sos un chaboncito divino, está todo bien, ¿entendés? Yo si el día de mañana mi hija o mi hijo me dice, mira mami, me gusta un hombre o la mujer, y bueno, mami, si vos sos feliz, mientras ella sea feliz, a mí no me molesta. Mientras ser felices y buena gente. Claro, a mí no me molesta. En otros grupos no lo hubiese podido ni mencionar. Lo hubiesen hablado en cuchicheo o bueno, a nosotros nos parecía raro que Bruno no quisiera salir con nosotros, hasta que alguien le dijo, dejate de joder, vamos y integrate. Vamos a la sucursal. A la sucursal. A la sucursal. Todavía falta. La realidad es esa. Todavía falta mucho. Hay colegios donde las personas trans podemos ir y que somos reconocidos con nuestra identidad, pero existen otros espacios que no. Yo pienso que yo a Bruno lo aprecio mucho porque pienso que también, porque realmente ha sido un progreso importante que tuvo en su persona, hasta cuando vino y dijo que tenía un nuevo documento, o sea, la verdad que a mí me alegra porque él como persona se está identificando, ¿no? Entonces eso le da seguridad en todo lo que va a hacer. Y me dice, entonces sos homosexual, me dice. Digo, no, soy un hombre transexual, heterosexual. Me dice, no, pero si tenés genital femenino y te gustan las mujeres, sos homosexual. Entonces, como también en el mismo colectivo LGBT cuesta mucho eso, la discriminación. Chicos, ¿alguien de acá sabe si va a viajar? No, ¿no? El caso de Madres de Plaza de Mayo, que ser en donde 2 años antes de la ley de identidad de género reconocía ya el nombre, mi nombre personal de identidad fue reconocido 2 años antes. Entonces yo deambulaba por la escuela como Calima Adrián, como quien soy, y otras compañeras también. Pero no es el común. Sé que la UBA también, en algunos espacios. Pero ¿qué pasa en las escuelas primarias? Esa es mi gran interrogante. Porque tampoco hay material que hay que generar que hable de esa realidad.
y en la secundaria se habla del acoso, pero también hay que incluir material que específicamente hable de cada identidad. Porque de lo que no se habla, la gente no sabe, y si no sabe, tenemos que enseñarle. Soy Marcelo Cortizo, dirijo la carrera de Trabajo Social en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. También soy el director del Departamento de Ciencias Sociales. Nosotros acá en la universidad desde hace años venimos trabajando fuertemente la inclusión de los compañeros y las compañeras del campo de la diversidad. De hecho, hay estudiantes que hasta la semana pasada han sido reconocidos por el gobierno, en nuestro día de elección, etc. Tenemos un seminario que hemos construido obligatorio para que los trabajadores sociales en particular se reciban, egresen, habiendo transitado 6 meses de un seminario semanal de diversidad y derechos humanos, teórico-práctico, más allá de las actividades, seminarios no optativos, clases específicas que hemos construido con las diversas organizaciones del campo de la diversidad en este país desde el año 2010 a la fecha. Bueno, el Bachillerato Popular Monchacelis es una opción para finalizar los estudios secundarios para personas mayores de 16 años, principalmente orientado para las personas trans, travestis, transexuales que históricamente no han tenido la oportunidad de finalizar sus estudios, pero no es exclusivo, ¿sí? Es un espacio inclusivo e integrador. Bueno, hay ahora un bachillerato específicamente para chicas trans, que es el Monchacelis, chicas y chicos trans, o además abierto a quien quiera ir, pero bueno, me parece que esa misma necesidad de crear un bachillerato específico responde a que indudablemente a muchas chicas o chicos trans se les dificulta el tema del ingreso a una escuela común, bueno, digamos por poder vivir situaciones de agresión o de discriminación. Soy Alejandro. Soy Celeste. Soy Nahuel. Soy Kirsty. Soy Alexei. Soy Matías y estoy a favor de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es un condimento diferente porque evidentemente hay una dificultad aún existente para el colectivo trans de acceso a las escuelas, porque pensemos que para muchas personas trans la expresión del género se da 9, 10, 11 años. En muchos casos esta expresión de género diferente viene acompañado de una exclusión del hogar, de un tener que dejar la escuela, de un tener que buscar algún grupo de referencia, en algunos casos incluso estar a merced de redes de trata, de explotación sexual, de explotación infantil, y en ese sentido, bueno, tal vez son vidas diferentes que las que puede tener un joven o un niño o niña gay o lesbiana, pero sin lugar a dudas es cierto que esto va a ir impactando positivamente generación tras generación, porque hoy el derecho a la identidad, como nosotros decíamos en la campaña de la ley, es el acceso a muchísimos otros derechos. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina. La cabeza de la gente no la cambias por una ley. O sea, me parece que la gente se sigue riendo del puto o de la traba. Una chica trans pueda tener su documento y pueda cambiar su nombre, eso no le garantiza que pueda conseguir un trabajo en una oficina o en una empresa, ¿entendés? No me parece que lo garantice. ¿Cuándo va a ser posible que exista un mundo para la diversidad? O sea, es más amplio el tema, no es una escuela. Yo, por ejemplo, andando, si voy vestida así por la calle, estoy militando, o sea, estoy mostrando lo que soy, y ando por la calle y hago mi vida, y eso es una forma de militancia, hacerte visible. Y ese derecho a la identidad para aquellos niños, niñas trans que estén en hogares donde puedan avanzar en este reconocimiento de la identidad, seguramente puede implicar la diferencia entre seguir estando en la escuela o no, permanecer en el sistema educativo formal o no, permanecer en un entorno familiar, afectivo o no, y eso por supuesto tiene un impacto muy positivo. Acá hay como tranquilidad, ¿sí? Hay como tranquilidad, puedo ir al baño, es ir al baño, no implica pensar todo lo que me puede llegar a pasar si
podía hacer mis necesidades. En muchas ocasiones también he contado, y al principio sucedía acá, venían en taxi porque no podían utilizar el transporte público, y nosotros hacemos todas las excursiones utilizando los transportes públicos. Cuando salimos de la escuela, a propósito, están pensadas conocer diferentes lugares utilizando el colectivo, el transporte público, porque va logrando también que puedan saber que ese es el transporte público, también es su derecho. Y hasta hace muy poco no lo podían utilizar. Voy a estar mostrándoles el hall del registro civil de la calle Uruguay al 700. Esto está ocurriendo no solamente aquí en Capital Federal, sino también en la provincia de Buenos Aires, en toda la República Argentina. Fíjense entonces cómo ya van llegando para realizar este cambio de identidad de género. Hace 3 años que comencé a soñar que podía ser posible. Y creo que es el sueño de 22 años de esperar para poder casarme, porque hace 22 años que estoy enamorado y me quiero casar, tengo un hijo y nunca pude hacerlo. Es el sueño de muchos, es el sueño de muchos. Legalmente fue el reconocimiento del Estado. En principio que no somos cosas, que éramos personas, ciudadanos, porque no fuimos nunca ciudadanos, ni ciudadanas las compañeras. En la práctica, la primer puerta para el resto de los derechos, pero ahí comenzó todo. Llevar de lo legal a lo real o a la realidad social que hoy vivimos, hay muchísimo por hacer. Todavía hay que plantearle a la sociedad que existimos personas distintas. La particularidad de esta escuela es que es un llamado de atención justamente al Estado, porque no hubo nunca políticas que se generaran para crearle espacios amigables a las personas trans, porque se las pensó como personas que no querían estar en las escuelas. O sea, si vos preguntás al común de los docentes, primero no saben que su identidad viene de siempre, creen que deciden de repente a los 18 años ser lo que son. O sea, hay mucho desconocimiento, pero además a nivel de capacitadores en la educación sexual. O sea, estamos tan verdes en esta cuestión que ni siquiera en las políticas públicas nacionales todavía está bien entendido lo que es ser trans. Y nosotros estamos aprendiendo junto con las chicas nos van enseñando sobre profundidades que nadie tiene. Hasta ahora la academia las estudiaba como un objeto desde afuera. Recién ahora ellas pueden empezar a tener la voz. O sea, es todo un proceso político, un proceso que se va dando en conjunto. Para mí la ley de identidad de género significó mi libertad, básicamente. Porque ahora mi documento coincide con quién soy. Antes no lo hacía. Y ir a buscar trabajo era difícil porque figuraba un nombre y yo me veía de otra manera. Incluso ir al hospital era muy difícil porque vos te presentabas, sacabas un turno y te llamaban por el nombre completo y vos te parabas y ya sentías cómo la gente te miraba, ¿no? Porque claro, llamaban a una mujer y aparecía un tipito que iba en su lugar y era como muy raro también y muy agresivo porque vos en el hospital primero que nada te tienen que llamar por el apellido y como que te llaman por el nombre completo y como que sentís una agresión y a mí me cambió la vida directamente. Yo después de sacarme el documento empecé a vivir tranquilamente, a conseguir trabajo más rápido, ya no sufro al ir al hospital, me dio un derecho a ser y me proporcionó también un pilar, como algo que te protege, ¿sí? Me aseguró que no me pueden lastimar, digamos, porque mi documento dice yo soy Bruno y es algo legal. Cuando fuimos al Congreso, a matrimonio igualitario, ves toda una aparatología de iglesias, diferentes denominaciones que se juntaron, los famosos naranjitas que se juntaron para hacerle frente a esta ley. En el caso de la ley de identidad pasó desapercibida. No hubo tanto debate, y el debate lo tenemos que hacer ahora. La ley de matrimonio igualitario fue la primera ley que tuvo un debate muy importante a nivel social, de presencia en relación a la diversidad, ¿no? Se debatió durante muchísimos meses
clubes, bares, escuelas, programas de televisión, debates públicos, universidades, en el Parlamento. Sea normal caminar así. Caminar normal es con los dos pies. Ustedes no quieren hacer caminar pata arriba y decir qué bien que está. No, no es así. Yo no quiero que usted camine de ninguna manera. Sí, me quiere dar vuelta. No, yo quiero que usted siga siendo como es y que me deje a mí ¿Sabe ser como soy. Si yo no soy como soy, no sigue el mundo, no siguen. Mire, pero usted si ustedes no se pueden procrear y cada vez hay más, ¿cómo sería si se podrían procrear? Bueno, sería un descontrol único. Una grande para que todos los gays y lesbianas vivan así, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución. Tenemos una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta a las manifestaciones. Pueden hacer manifestaciones día por medio. Pueden escribir, publicar. ¿Qué significa el tornillo y la tuerca? No, ¿qué es? A ver. Entonces yo pienso hoy en un chico de 12, 13 años que está sintiendo que le pasa algo distinto que al resto de los chicos, sintiendo que tiene una atracción afectiva, sexual hacia una persona de su mismo sexo, ya no tener que pensar que su destino va a ser una vida de soledad, una vida de no poder formar familia, una vida de no poder casarse, sino simplemente pensar que va a ser una vida como cualquier otra, que va a poder tener un novio, o si es una chica, una novia, que va a poder formar una pareja, que va a poder formar una familia, que si deciden en algún momento van a poder casarse, que van a poder tener hijos, que van a poder tener la protección del Estado, que si a alguno le pasa algo, el otro, la otra va a poder cuidarlo. Cuéntenme por qué están aquí. Porque venimos a defender la familia, es el principio de la Biblia. A alguien que no lee la Biblia, a alguien que no es creyente, ¿cómo le podemos explicar esto? Pero la naturaleza humana, querido. La naturaleza humana. Estoy con esperanza, no soy un amargado como los naranjitas del Opus Dei. Esto es amor, aquello es odio. Una sola sexualidad. Ahora vamos a tener que enseñarle también a nuestros niños qué es el lesbianismo, qué es gay, qué es bisexual, qué es transexual. Les vamos a enseñar a partir de esta ley que el sexo es una construcción cultural. Tengo amigos homosexuales, tengo familiares homosexuales, no tengo problema. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos discriminando si no aprobamos esta ley, señor presidente. Estamos discriminando y manteniendo en la oscuridad, en la vergüenza, en la hipocresía a un sector que requiere que nosotros nos hagamos cargo de la realidad. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. Tres votos a favor. ¡Salió el matrimonio gay! ¿Qué significa esto para nuestro país? Es tomar a las personas como personas. Ley el matrimonio en Argentina, los mismos derechos para todas las familias. Gracias a todos los argentinos y argentinas. No ganamos el mundial, pero la ley salió. ¿Qué mierda me importa el mundial, boludo? ¿Estás feliz? ¿Qué sentís hoy? Que no soy más de segunda. Para todos los temas que tengan que ver con la inclusión de la diversidad, hay un antes y un después del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y hay un antes y un después incluso del Plan Nacional contra la Discriminación. Antes del Plan Nacional contra la Discriminación, de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, éramos las organizaciones las que decíamos que no se debía discriminar a la diversidad sexual. Que estaban mal los hechos de discriminación, los hechos de violencia hacia nuestra comunidad. A partir del Plan Nacional contra la Discriminación y después, por supuesto, de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, es el Estado el que dice que no se debe discriminar a la diversidad sexual por primera vez en la historia de nuestro país. Antes era el propio Estado el que ejercía un fuerte grado de discriminación al no garantizar los mismos derechos para todas las familias y al ejercer en distintas instancias, distintas situaciones de violencia y discriminación hacia la diversidad sexual. A partir de estas leyes, el Estado pone como una piedra fundamental para el trabajo contra la discriminación y la violencia, que es la igualdad jurídica. El Estado deja de discriminar a través de sus leyes y a través de sus políticas públicas y emite un mensaje de no discriminación y no violencia hacia la diversidad sexual. Esa es la base fundamental para todo el trabajo que hay que hacer después, que es seguir trabajando por la inclusión social, por la igualdad social, la real, la de la vida cotidiana,
por la que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre comparamos la situación de la diversidad sexual con la situación de las mujeres. Las mujeres hemos conseguido una igualdad jurídica hace muchos años, el Estado ha emitido mensajes contra la discriminación hacia las mujeres, pero todavía queda mucho por hacer en materia de igualdad real. Y lo mismo pasa ahora con la diversidad. Tenemos igualdad jurídica, falta trabajar por la igualdad real. Y para eso también el Estado genera políticas públicas de inclusión, no solamente en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito laboral y en el acceso a la justicia y muchos otros derechos en los que hay que ir construyendo ese acceso que fue destruyendo la discriminación y la violencia hacia nuestra comunidad. A tantas compañeras que desde la década del 50 en adelante derramaron su sangre y vieron frustradas sus expectativas de una vida mejor. Ellas, quienes durante tantos años sufrieron la humillación y el desprecio de una sociedad que les marcó a fuego el estigma de ser diferentes. Pero la ley de identidad de género no cubre todas nuestras necesidades. Seguimos excluidas de los derechos que tiene cualquier otra ciudadana y otro ciudadano. Por eso, hoy, aquí, exigimos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los municipios, provincia y al gobierno nacional, educación, trabajo digno, salud integral, vivienda, justicia y equidad de género. Porque sin estos derechos no tenemos ciudadanía plena. La comunidad trans en Argentina hoy aquí dice sí a la inclusión laboral, sí a la salud integral. Vamos por la educación laica, vamos por muchos más derechos y vamos por un país inclusivo, igualitario, con mayores conquistas para todas, todos y todas. Por eso, ahora, todas las travestis, vamos por más y por todos, carajo. No buscamos encajar en la sociedad como hombres, porque lo que la sociedad espera como hombres es fruto del machismo y no deseamos ser parte de eso. No construimos nuestra identidad como hombres, sino orgullosamente como hombres trans. Nuestro cuerpo es nuestro, nuestros deseos son diversos, queremos ser libres de elegir y construimos como cada uno de nosotros decide. Queremos real inclusión social, laboral, educativa y cultural, para que nuestro colectivo no siga viviendo en desigualdad. Queremos gritar ¡no a las patologías! Que siguen imponiendo la medicina y la psiquiatría a pesar de estar amparados por la ley de identidad de género. Queremos a la iglesia fuera de los ámbitos educativos, fuera de los consultorios médicos, fuera de las decisiones políticas y lejos de nuestros cuerpos y deseos. Cuando su cintura se menea, me distrae, me marea, tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata. No puedo sacarle la mirada, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Cuando ella despliega sus pasitos, yo me enciendo, me derrito, tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Incluirlo todo allí, porque en lo que es la educación sexual integral es por esto, justamente, tiene que ver con poder debatir todos estos temas, inclusive los abortos permitidos y la despenalización del aborto. Pero bueno, hay que animarse a hablar. La ley de educación sexual integral, como nosotros decimos siempre, se basa en un derecho, y este derecho, el derecho a recibir educación sexual integral, trae de la mano otros derechos. Uno de los derechos que vienen
directamente aparejados es el derecho de todos los chicos y las chicas en nuestro país de poder vivir su orientación sexual, su identidad de género en todas las instituciones educativas sin sufrir ningún tipo de discriminación. Esto es como lo básico, pero lo que nosotros trabajamos además es la posibilidad de modificar las conductas discriminatorias, de provocar ni siquiera diríamos la aceptación o la tolerancia, sino la celebración de la diversidad en las escuelas. Que las escuelas sean lugares donde reine la confianza, donde reine el respeto por los demás y donde los chicos y las chicas puedan ser quienes son. Mi nombre es Juan Javier y tengo 15 años y estoy participando del grupo LGBT y mi vida en la escuela era fuerte porque yo no me demostraba como tal era. Todos mis amigos en general, ninguno es heterosexual, así que tuve que sufrir toda la primaria y la secundaria viendo cómo los discriminaban y a mí también. Yo le diría a esa persona, a una persona que no respeta a la persona que ama, porque el amor es uno, o sea, uno puede amar como quiera. Le diría que abra un poco los ojos y que no se centre en lo que es él, sino que vea a los demás y que se ponga en el lugar de los demás, que uno tiene que tener la libertad de amar como quiera. Es como un grupo muy abierto que puede entrar toda la gente que está a favor de todo. No excluimos a nadie, somos todos buena onda. Mientras que ayudemos a la misma causa que es esta, una idea más de nosotros. Y dijimos, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Y le consultamos a la profesora Arias todo lo que queríamos hacer y la profesora Arias nos dijo, yo los voy a ayudar. Tipo, se puso los pantalones en la situación y dijo, yo voy a estar con ustedes en todo lo que ustedes quieran hacer. Y empezamos a hacer un montón de proyectos, un montón de cosas que nos llevó a la inclusión de todos. Es más, vinieron los chicos a plantearme o a presentarme un proyecto de gays, lesbianas, trans, intersex, que yo te digo sinceramente, hubo algunos conceptos que le tuve que preguntar de qué se trataba, y ellos me lo respondieron. Hace mucho tiempo que se habla de la educación sexual integral. El problema es cómo se implementa o cómo se implementaba esos proyectos dentro de la escuela. Hemos tenido algunas denuncias en las organizaciones de material discriminatorio en distintas provincias como Salta, en Jujuy, en Mendoza, de materiales que se han distribuido en el ámbito escolar a los niños y entre los docentes que tienen contenido discriminatorio hacia la diversidad sexual. Hemos realizado las denuncias, en algunos casos incluso hubo dictámenes del INADI. Lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires lo que pasa es que hay dispositivos y mecanismos acordados en la ciudad para trabajar en estas políticas públicas, porque de hecho la Ciudad de Buenos Aires es una de las pocas ciudades que tiene aprobado un plan contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que tiene en ese plan dispositivos específicos de trabajo en políticas públicas por la diversidad, pero lamentablemente este dispositivo que a veces, en los que a veces podemos encontrar algunas personas comprometidas individualmente en la lucha contra esta discriminación, lamentablemente no tiene el respaldo del aparato del Estado y no tiene presupuesto para elaborar ningún tipo de política en este sentido. A diferencia del Gobierno Nacional, que ha elaborado planes, proyectos, programas e incluso subsidios para personas trans que no tienen posibilidad de acceder a un empleo, donde se han dispuesto presupuestos concretos para trabajar en contra de la discriminación, donde hemos tenido presupuesto para trabajar por la ley de matrimonio igualitario antes de que se apruebe, o por la ley de identidad de género, en lo que tiene que ver con el INADI, con el Ministerio de Justicia, con la Secretaría de Derechos Humanos. En la ciudad lamentablemente están muy claros esos dispositivos porque lo hemos votado en la legislatura. Estos dispositivos en un primer momento presentó el primer plan el diputado Cabandier con el diputado Robanova, los dos del Frente para la Victoria. Después hubo un proyecto de un plan marco más amplio incluso, presentado por el diputado Maximiliano Ferraro en la legislatura de la ciudad, que fue votado prácticamente y casi por unanimidad. El primer plan, el segundo estaría por aprobarse en los próximos meses, no sé si vamos a lograr el número suficiente, pero esto ya tiene un consenso general en los distintos sectores políticos en la Ciudad de Buenos Aires, se aprueba, pero después no cuenta con el respaldo del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires en el sentido de tener el presupuesto suficiente para poner en marcha estas políticas que estos planes garantizan en su contenido. La ley nacional, la ley de la ciudad,
plantea justamente, digamos, los contenidos básicos comunes y que sean transversales. El ministerio a nivel nacional está trabajando mucho en la búsqueda de contenidos y en la búsqueda de materiales, sobre todo para preservar a los docentes y para preservar a los alumnos. Ahora, en ningún lugar, ni en la ley nacional, ni en la ley de la Ciudad de Buenos Aires, dice que hay que pedirle permiso a los padres. La ley de educación sexual combate esa violencia. El problema es que si bien hay ley, falta implementarla, que eso es lo más complicado, porque es muy fácil sacar una ley. Se saca una ley, se aprueba, se promulga, pero aplicarla y llevarla a cabo, implementarla, es lo que parece que a todo el grupo docente o incluso desde más arriba les cuesta decir, bueno, tenemos una ley, llevemos estos libritos a los colegios. O sea, cuesta un montón, y dentro también de los profesores, ese tabú de decir de sexualidad no se habla, y la sexualidad se desarrolla en la primaria, en la secundaria. Aparece muchas veces en el discurso de los docentes como que las familias se resisten a la implementación de la ley. Entonces nosotros trabajamos para destrabar esas resistencias. Un taller como este te puede cambiar la vida. Yo creo que a mis amigos le ha cambiado la vida, totalmente. Era como la utopía para nosotros que haya un taller así o que haya una comunidad así. Era utópico para nosotros y siempre lo quisimos, y Arias nos dio el lugar para eso. Los profesores tomaron el proyecto, algunos muy bien, otros ni fu ni fa, no les importó. Que no creo que esté mal tampoco que no te importe. O sea, mientras que no haya faltas de respeto, está todo bien. Algunos compañeros tomaron este proyecto terriblemente, como putos de mierda o cosas así, y otros les copó mucho, y otros chicos se sumaron a cosas que no sabían que existían o se informaron mucho más sobre el tema, porque es algo muy amplio la sexualidad. Entonces supieron mucho y se pararon a ver a su alrededor, que quizás hay un chico que no se anima a decir que le gusta a otro chico, o quizás cosas así que antes uno no les veía y ahora sí. Y encuentran los chicos un lugar de contención que quizás en la familia todavía no lo pudieron lograr. Bueno, un colegio empezó, ¿por qué no seguimos nosotros? Y así que vayan siguiendo todos los colegios de toda la capital. Y cuando las cosas pasan, que esas cosas sean visibles, ¿no? Que así como se muestran los medios, las cosas que salen mal o las escuelas donde se vulneran derechos, que también se conozcan estas escuelas, estas experiencias donde se respeta la diversidad, donde se celebra, donde se trabaja todos los días por construir una sociedad más igualitaria. Y yo siento mucha alegría porque yo he visto en otros tiempos acá muchos chicos muy callados con respecto a su identidad y muy tristes, la verdad, y toda una comunidad negando esa tristeza. Para que vivamos tranquilos y en paz todos, con nuestra identidad sexual, con nuestros problemas, con todo. Empezamos a trabajar por no a la homofobia. Lo que empezó a pasar es que se me acercaron chicos a decirme medio en voz baja, bueno, yo también, a mí me pasa esto y me pasa lo otro, yo soy gay y no lo puedo decir. Entonces, lo bueno es que se empezaron a juntar entre ellos, que eso yo no lo había visto nunca en ningún lado. O sea, que se junten y se den fuerza entre ellos para poder hablar. A ellos les duele, ¿no? En aquel momento sí poder decirle a mi mamá, mirá, me están lastimando, ¿entendés? No se lo podía decir a mi mamá. Sí, hoy en día mis papás ya saben que, soy homosexual, y eso para mí es también un alivio, porque tengo una contención de mi casa, poder llegar y decir, estoy hecho mierda. No puede ser que un chico o una chica se tengan que ir de la escuela por las burlas, o sea, hay que reparar esos derechos vulnerados, es muy injusto. Esto es una justicia, esto es justicia pedagógica, es justicia de vida. Así que les pido que lo tomen con humor. Yo realmente sé por qué ellos me convocan, porque acá hace encontrarse en la diversidad. Yo soy judío, soy gordo, soy medio negro, junto a muchas cosas para ser discriminado. Entonces ellos ven, tráelo a este que lo podemos discriminar de varios lados. Vos pará con la seña que me pones nervioso. Volver a pensar los prejuicios, volver a pensar las estigmatizaciones, volver a pensar estos supuestos que nos dicen que es la normalidad, volver a pensar si eso está bien. Hoy van a haber 30 escuelas a lo largo del día, me lo estaba diciendo Ariel.
Escuelas con chicos que vienen de escuelas religiosas, comunitarias, públicas, privadas, de todo tipo. Y esto es lo que nosotros realmente celebramos, que es encontrarnos en esta diversidad. El encuentro lo que trata de hacer es acercar a jóvenes de distintos lugares, de distintas maneras de pensar, de distintas instituciones, de escuelas de educación pública y privada, a ver todo lo distinto que tienen en común. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo intentamos? A través del arte, a través de la música, a través de la reflexión, a través de pensar lo económico, lo político, lo comunicacional, como armas, como herramientas para ver cómo podemos transformar este mundo donde todos y todas podemos estar incluidos. Principalmente de combatir prejuicios, no es un discurso ingenuo que busca decir que todos somos iguales, sino al revés, que somos todos distintos y que hay gente que sufre discriminación y que eso es un proceso que debe combatir. Una escuela para la diversidad para mí sería el hecho de sentirse libre siendo como uno es. Esta escuela para la diversidad va a ser una escuela que se rija por la aceptación o por la integración. Una cosa es aceptar y otra es integrar. Integrar no significa agarrar y meter a un chico que sea distinto. Que los chicos tengan conciencia de lo que pasa en la sexualidad, la discriminación, que todos tienen derechos, que sepan cuáles son esos derechos, que puedan ejercerlos, hacerlo valer, que o sea, no haya diferencias entre los adolescentes. Yo sé casos que las chicas, que les gustaban las chicas, no eran aceptadas por sus amigas y las rechazaban en un colegio privado. Había un compañero homosexual y estuvo un año y se cambió de colegio, se fue. Porque muchos chicos lo hacían sentir mal con situaciones comunes y no la pasaba bien en ese ámbito. Y yo creo que eso no está bien. Yo no soy homosexual, pero no tengo ningún tipo de prejuicio ni ningún problema con nadie. O sea, también hay que abrirle la mente a otras personas que por ahí piensan que ser lesbiano o ser gay está mal. Y bueno, no está mal, pero bueno, si nunca te enseñan, nunca te informan de que está bien, que es normal, cada uno elige. Y eso es lo que tratamos de estar haciendo acá, construir algo distinto, hablándolo, discutiéndolo entre todos y que nadie sea juzgado por pensar lo que piensa, pero a la vez tratando de construir algo mejor. Entender la escuela como una gran herramienta política. La escuela históricamente fue una gran herramienta de dominación. Entonces lo que puede ser, y por eso es tan interesante y por eso las élites siempre lo han tratado de captar, puede ser una gran herramienta de emancipación. Entonces me parece que está en nosotros, en los jóvenes, en todos los que están acá, en exigir cada vez más, en que la escuela se parezca un poco más a lo diversos que somos todos. Lavando mi saliva, como la vida se vive bailando el baile de la búsqueda. Van danzando tantos actores como papeles, roles, mientras crecemos como flores altos para llegar al sol, abrazado tanto por el frío como el calor, increpando el canto, alegría contra espanto. Cada día es muerte y parto entre tantos ecosistemas. Acá la vida en la tierra está llena de problemas, pero aún queda gente cuerda, pero aún se ven vivos entre gente muerta. Y vamos en direcciones opuestas a las supuestas respuestas de las encuestas. Una escuela para la diversidad es una escuela donde todos se puedan sentir bien. Yo creo que la escuela no es para la diversidad, la escuela es diversa. Y una escuela de diversidad es aceptar al otro como es. La escuela para la diversidad es la puerta a una sociedad sin discriminación. La escuela para la diversidad es una escuela para la felicidad de toda la sociedad. Mujer
en la ciudad. Soy un gueto que exige respeto. Tómate tu normalidad de robot, desprográmate. Ten en cuenta que no hay límites y tu cabeza vuela libre, borrándose sus redes. ¿Tú quién eres para decirme a quién debo amar? ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo tengo que pensar? Sácate el bozal, un amor libre, animal salvaje, indomable, antipatriarcal. En el aula, la jaula, el closet de Narnia. Enséñale a tu maestra cómo es que se habla, sin miedo, pero sin sumisión ni culpa. El mundo tuyo ocúpalo sin duda, ve cómo resulta. Porque tu voz se esconde, tú sabes que todos saben que existe y aún así te omiten. Resiste, insiste, ellos creen que saben de amor y solo son un chiste. Porque tu voz se esconde, tú sabes que todos saben que existe.